corte entre la diferencia de los módulos o de los valores de tensión, valores modulares de tensión de vacío, menos el valor de la tensión de salida, todo dividido por la tensión secundaria nominal, o sea, la tensión de salida nominal. Entonces, regulación también va a ser un número dado en valor relativo. ¿Sí? Recuerden, es tensión secundaria de vacío menos tensión secundaria dividido la tensión secundaria nominal. Y cuando hablamos de tensión estamos hablando de valores de módulos. No es ni más ni menos que agarrar el tester y medir la tensión secundaria de vacío, la tensión secundaria cuando está en carga y, bueno, la tensión secundaria nominal. Bien. Fíjense en que volvemos acá a determinar que el circuito equivalente que vamos a utilizar es el circuito equivalente referido al secundario. El valor de la regulación está dado por la tensión secundaria de vacío, la tensión secundaria de la carga y la tensión secundaria nominal. Por lo tanto, vamos a utilizar el circuito equivalente aproximado. Y fíjense que, como vamos a ver en un ratito, no va a ser necesaria la rama derivación. ¿Por qué? Porque, como dije anteriormente, la regulación tiene que ver con las caídas internas de tensión en el transformador. Fíjense que la regulación no es ni más ni menos que la diferencia de tensión entre vacío y en carga, bueno, dividido la tensión nominal. Pero esto no es ni más ni menos que una caída de tensión. Y la caída de tensión se realiza generalmente en la impedancia serie. ¿eh? De ahí que el circuito equivalente que se va a utilizar para los cálculos de regulación no es más ni menos que el circuito aproximado, la segunda aproximación, ya sin la rama de derivación, referida al secundario. Esto, no se olviden, es la definición de regulación, o por lo menos cómo se calcula la regulación. Pregunta, ¿alguna duda de lo visto hasta ahora con el gráfico de característica externa? Esto lo vamos a ver en los ensayos, se ve en los ensayos. Esto también para los cálculos que van a hacer en los ejercicios. Pero bueno, es la definición de regulación. ¿Dudas al respecto? Si no me contestan, para mí que se fueron todos, ¿eh? Aunque acá me dice que hay 55 personas. ¿eh? ¿Vamos bien entonces? Necesito un pequeño feedback porque le vuelvo a repetir, no estamos en la situación presencial, no le veo ni siquiera las caras en las fotografías porque estoy presentando, así que le pido por favor que hagan una pequeña devolución de sí o no, no entendieron nada, vemos todo de nuevo, ningún inconveniente. Bueno, para la determinación de la regulación es menester encontrar el diagrama fasorial correspondiente a este circuito equivalente. Entonces, ya lo hemos hecho en su momento, lo vamos a repetir ahora, vamos a dejar colgadas algunas cosas que no son necesarias, por ejemplo el flujo y algunas otras cosas, pero fíjense, tenemos la corriente I2, ¿sí? Luego vamos a tener con esta I2, tenemos acá la tensión U2, U2 e I2 es lo que va a estar sobre la carga. Obviamente, a U2 le sumamos la caída de tensión en la resistencia equivalente, es un vector paralelo I2 con valor RE por I2, y a 90 grados de I2 va a estar la caída de tensión en la reactancia equivalente, JXE por I2, uniendo principio con final
tenemos la U20. Sería la tensión que yo tendría verdaderamente sobre los bornes de salida cuando retiro la carga. Fíjese, si retiro la carga, no tengo corriente por acá y esta tensión U20 es la que tendría acá en los bornes, en los bornes de salida. U20 sería igual, si yo después quiero continuar el diagrama fasorial, a U'1. O sea, sería U1 reducida, reducida al secundario. Entonces, con este diagrama fasorial, fíjense, vamos a ver, vamos a hacer algún cálculo. Bueno, interesa, como decía, la caída de tensión, la impedancia serie del circuito equivalente. O sea, la regulación justamente nos permite ver eso. O sea, la caída de tensión interna en la máquina, que no es ni más ni menos que la caída de tensión en la rama serie del circuito equivalente. En condiciones, o sea, en general cuando uno habla de un transformador, ya sea rendimiento o regulación, se supone que el transformador va a estar cargado a un valor cercano, no digo el valor de la corriente nominal, pero sí a valores cercanos, 75%, 80%. 60%, no va a ser, no va a estar cargado o sea, tener un transformador en vacío no tiene ningún sentido. Tener un transformador trabajando al 5% de la corriente nominal tampoco, realmente es completamente inconveniente, ¿no? Entonces, para las condiciones que normalmente trabaja un transformador, digamos, cercana a la corriente nominal, la I0 se desprecia, de ahí que se utiliza el circuito equivalente aproximado, ¿no? Es lo que habíamos dicho anteriormente. Por eso, este circuito equivalente con lisa y llanamente la impedancia serie sin tener en cuenta la rama de excitación o la rama de derivación. Entonces, busquemos, bueno, veamos que U20 es importante determinar este U20, ¿cómo lo podemos sacar en función de la corriente y de la tensión secundaria y de los parámetros del circuito equivalente? Fíjense que U20 va a ser la raíz cuadrada de este cateto al cuadrado más este cateto al cuadrado. Directamente Pitágoras. Entonces tengo que U20 va a ser igual U2 por el coseno de Φ2, que sería este segmento, más RE por I2. Todo eso al cuadrado, más el cuadrado de U2 seno de Φ2 más XE por I2 al cuadrado. No sé si quedó claro esto. ¿eh? Sería, entonces, de este diagrama fasorial, perdón, está claro el diagrama fasorial, ¿no? O sea, ¿alguna duda con este diagrama fasorial y el circuito equivalente? ¿Hay alguna duda con este circuito este diagrama fasorial? No, profe. No, Bien, entonces, con el circuito equivalente y ese diagrama fasorial, fíjense, yo lo que tengo que calcular es más la caída RE y 2 Profe, al cuadrado. Sí, si está haciendo algo en el pizarrón, no vemos la ahí cámara. está. Ahora sí. Perdón, perdón, discúlpeme.
U2,0 al cuadrado por, va a ser igual a uno de los catetos al cuadrado, que es U2 coseno Φ2 más RI2, más el otro cateto, que es U2 seno de Φ2 más XE I2 al cuadrado. ¿De acuerdo? Si quiero sacar este cuadrado, bueno, me queda la raíz de todo esto, ¿eh? Que es lo que me está dando acá a continuación. Todo esto sale lisa y llanamente del diagrama fasorial. Entonces, ¿qué pasa? Suponiendo, si consideramos que la tensión de salida es la tensión nominal, en por unidad va a ser 1, ¿sí? Entonces, la regulación para ese estado, ¿eh? Para el estado de tensión nominal de salida, me va a quedar como U2 sobre U2 nominal menos U2 nominal sobre U2 nominal, que es 1. Entonces, para tensión nominal, es un determinado valor de regulación, va a ser U2,0 en por unidad menos 1. ¿De acuerdo? Perfecto. Ese, a ver, ahí está. Entonces, como estamos trabajando cerca de los valores nominales de tensión, como habíamos dicho tanto en rendimiento, reemplazamos U2,0, o sea, todo esto, U2,0 es válido en valores absolutos como en valores relativos. Entonces, ¿qué hacemos? Reemplazamos ese delta por, o sea, lo que me está dando acá como U2,0 por unidad menos 1, lo reemplazamos por su equivalente, raíz de, acuérdense que tenemos que U2 es 1 por unidad. Entonces me va a dar, reordenándolo un poquito, RE por I2 más coseno de Φ2 al cuadrado más, que sería esta parte de acá, U2 me queda 1. Lo que hice es reubicar, reordenar RI2 con I2, más XE I2 al cuadrado más seno de Φ2 al cuadrado. Todo esto raíz. Eso sería U2 por unidad. Esto es U2 por unidad. Y luego le resto 1. Y con esto me queda la determinación de la regulación del transformador. Y fíjense de qué va a depender. Va a depender del circuito equivalente serie, del circuito equivalente de la rama de excitación. No interviene para nada acá la rama derivación. Es la rama serie. R equivalente y X equivalente. Y sí depende, obviamente, del estado de carga, del factor de carga y del factor de potencia de la carga. Transformador, carga. Transformador, o sea, circuito equivalente al transformador y carga. Con eso obtengo el valor de regulación. Todo, obviamente, por unidad. Regulaciones por unidad y todo lo que está acá se calcula en por unidad. Esto fue sacado directamente del diagrama fasorial que vimos anteriormente. Pero sucede que ese diagrama fasorial fue hecho para una carga, fíjense, la corriente I2 retrasa a U2. Entonces, este diagrama fasorial es para una carga resistiva inductiva. Por lo tanto, si fuera una carga capacitiva, acá le tenemos que agregar, en vez de más, tendría que ser menos. ¿Se entiende? Entonces, si yo tuviera una carga capacitiva,
conociendo su factor de potencia, sacamos el seno de ese ángulo y utilizamos, en vez de utilizar el más, utilizamos el menos. Entonces, como dice bien acá la expresión, para carga RL, Φ2 es mayor que 0, el seno de Φ2 es mayor que 0, por lo tanto se utiliza el signo negativo, positivo. Y para carga RC, o sea, resistiva capacitiva, el Φ2 es menor que 0, el seno de Φ2 es menor que 0, negativo, el signo se utiliza es el negativo. ¿Vamos bien hasta ahí? Excelente, excelente. Para el cálculo de regulación es un número muy pequeño. Tengan presente que la regulación, como le dije anteriormente, está ligada a la caída de tensión interna del transformador. Y esto estamos hablando en valores cercanos a 0,1 puede ser, según el tipo de carga, ¿no? 0, o sea, el máximo valor que pueda tener sería, perdón, 0,1, 1%, 5%, puede ser menos de 1%, o sea, valores de 0,01 a 0,05 de repente. Entonces, no es conveniente truncar ni redondear los valores de regulación, por lo menos en los trabajos con cierto grado de exactitud, porque se van a cometer errores muy importantes. Eh, la regulación aparece como la diferencia de dos cantidades muy próximas entre sí. A ver, U20 y U2. U2, dijimos, U2 y U20 están muy cercanos al valor de U2 nominal. Entonces, estos dos valores son muy cercanos entre sí. Eh, si yo los mido con voltímetros, está bien, me va a dar, va a depender mucho de los errores que cometa, los errores del método, va a depender también de cómo esté el voltímetro con el que estoy midiendo los errores que comete el propio voltímetro. Entonces, por eso es conveniente trabajarlo directamente a la regulación con la expresión dada conforme al circuito equivalente, con RE, con XE y obviamente con los valores de la carga. ¿Ok? Entonces, eh, en general, los valores de regulación, cuando se trabaja, ¿viste? En forma seria, se están trabajando con 6 cifras significativas. Entonces, de ahí que no conviene hacer el truncamiento. Nosotros no vamos a trabajar con tantas cifras. Yo creo que con Sergio, con 3 cifras más o menos, eh, si estamos trabajando en por ciento, a lo mejor con 4 estamos trabajando. Dos, dos por arriba de la coma y dos por debajo de la coma, ¿no? Entonces, acá lo que podemos ver es cómo varía, esto es para un ejemplo para un determinado transformador, cómo va variando la regulación, el factor de regulación, para una determinada carga. En este caso, para la carga nominal, para cuando se le conecta la potencia nominal, pero se le va cambiando el factor de potencia, se le va cambiando el ángulo, manteniendo el valor de la corriente nominal, o sea, de potencia nominal, potencia aparente nominal, va cambiando el ángulo. Fíjense que este transformador tiene eh, una resistencia relativa de 1% y una reactancia inductiva del 5%, o sea, 0,01 por unidad, 0,05 por unidad. Cuando la carga tiene ángulo resistivo inductivo, fíjese que la regulación está tomando valores bastante importantes. ¿eh? La regulación está dentro, a ver, cuando la carga es puramente inductiva, 90 grados, la regulación estaría cerca del 6%. Acá
está indicando, este es el valor del phi de cortocircuito. El phi de cortocircuito es justamente el arco tangente de la relación XE sobre RE. Acá está, acá dice, arco tangente XE sobre RE. Son valores, como veremos más adelante en algunos ejemplos, que están muy cerca de 90, 80, entre 70, 80 grados de ángulo de cortocircuito. Es típico en los transformadores grandes. Entonces, fíjense que para este valor acá, sería, a ver, esto sería 0,2, 0,4, 0,6. Estaríamos en 0,5. Cuando tengo un ángulo cercano al de cortocircuito, fíjense en que la regulación en valores relativos se va acercando al valor de la reactancia equivalente. Cuando va tomando ángulos, fíjense, cuando estoy en ángulo cero, este ángulo cero, ¿qué significa? Que la carga, si bien es nominal, ¿qué característica tiene la carga? Resistivo puro. Exactamente, la carga es resistiva pura. Por lo tanto, la regulación se va a ver como resistiva. Fíjense que estoy cerca del 0,1. Se va acercando al valor de la resistencia equivalente. Una vez que paso este valor de 0, me voy para ángulos negativos, significa que la carga empieza a ser capacitiva. Y miren qué pasa para este punto. Este punto es en el cual la regulación es igual a 0. Entonces, ¿qué significa esto? Que el transformador no ofrece caída de tensión interna. ¿Por qué? Porque la tensión de salida es igual a la tensión de vacío. U2 es igual a esto. Por lo tanto, la regulación es 0. ¿Se comprendió eso, no? Eso se da ya para cargas capacitivas. Y a medida que voy aumentando a medida que voy aumentando la carga, el ángulo capacitivo, o sea, la carga es la misma. A medida que voy pasando a condiciones más capacitivas, bueno, la regulación va aumentando, pero con valores negativos. ¿eh? El hecho que la regulación aumente con valores negativos significa que los valores de tensión de salida van a ser mayores que los de la tensión de vacío. Y ahí se me va complicando un poquito la cosa. Entonces, esta curva, este gráfico representa la regulación en función del ángulo de carga, o sea, Φ2, pero manteniendo constante la potencia. En este caso es para potencia nominal. Para otra potencia tendrá otro valor, obviamente, otra curva, pero que no va a diferir mucho de esta forma. Entonces, vamos a ver los distintos valores o sea, cómo se van a ir dando los distintos valores de regulación y particularmente vamos a encontrar cuándo vamos a tener, a través de diagrama fasorial, cuándo vamos a tener valores máximos y cuándo vamos a tener valores mínimos de regulación. Para eso al igual que el gráfico anterior, vamos a considerar constante la corriente de la carga. Lo único que vamos a hacer es ir cambiando el ángulo de la misma. Entonces, fíjense cómo va a ir la cosa sucediendo. ¿eh? Tenemos acá, vamos a considerar primero una carga resistiva inductiva. Tenemos, por ejemplo, díganme por favor si se ven bien. Yo voy a tratar de acercar un poquito más la cámara. Esto sería
en definitiva, el vector U2. Voy a tratar de escribir un poquito más grande. U2. Y si es carga resistiva e inductiva, todavía tengo, está un poquito mojado esto. Si es característica resistiva e inductiva, la corriente va a estar atrasando con respecto a la tensión de salida. Esto va a ser entonces I2. Bueno, acá se está considerando para la corriente I2 nominal. Está bien. I2 nominal, pero el vector. Muy bien. Fíjense en que en este fasorial, I2 nominal me va a producir una caída de tensión resistiva, ¿eh? Y una caída de tensión, me está dando, lo estoy haciendo un poquito grande, pero bueno, resistiva, vámonos por acá, y a 90 grados, una caída de tensión inductiva. La cuestión que la suma de todo esto sería RE por I2, y esto no es más ni menos que JXE I2 nominal, ¿no es cierto? Sumando las dos, ¿qué obtengo? La U20. Entonces, como nosotros habíamos determinado que delta es U20 módulo menos módulo de U2 sobre U2 nominal, ¿eh? Entonces yo tengo que restar los módulos. Y para restar los módulos, ¿qué hago? Fíjense, esto es U20. Yo agarro, giro U2, esta U2, la giro de tal manera de superponerla a U20. Entonces, con centro de no, lo voy a hacer con otro color para que se vea un poquito la diferencia. Trazo esta circunferencia que acá ya me está dando mal. Vamos a sacarlo esto. Ahí está. Esto sigue siendo RE I2 nominal. Y fíjense, acá, esta diferencia si todo esto está dado en valores relativos, esta diferencia va a ser delta, la regulación. O más exactamente, si lo hacemos en valores absolutos, es la delta U que habíamos hablado anteriormente. La delta U. Con esta delta U, dividido la U2 nominal, obtenemos la regulación delta. Esta sería, perdón, esta no es vectorial, este es el valor en módulo. Yo le puse un puntito, me equivoqué ahí. La delta U vectorial verdaderamente sería esta. Esta es la delta U, la resta de los dos módulos. U20 menos U2. ¿Se entendió? Este ángulo es Φ2. Y este ángulo
es phi cc. Bien. Ahora, si yo quiero averiguar para una carga resistiva, ¿qué va a suceder? Esta corriente, siempre manteniendo I2 nominal el mismo valor, esta corriente se va a ir acercando a U2 y va a coincidir con U2. ¿eh? Pregunto, ¿se entiende, no? Esto es para una carga resistiva RL. Esto que tenemos acá es RL. Para una carga resistiva, vamos a dejar esto acá para que se vea bien la diferencia. Esto lo voy a borrar, no me interesa ahora, pues ya lo sabemos. Para una carga resistiva, esta corriente se va a acercar a la U2. Más que acercarse, se va a coincidir. Entonces yo voy a tener acá U2 acá voy a tener I2, lo hago así, I2 nominal, esta sería U2, pero fíjense ahora, el vector, el triángulo de potencia también va a girar. ¿Por qué? Porque giró I2. Esto va a girar, pero va a girar de una manera muy determinada. Fíjense que va a girar sobre o sea, sobre el extremo del triángulo. Es como que el vector R equivalente I2 y el vector JX equivalente I2 van a girar en conjunto conforme gire a I2, porque digamos, es proporcional esa corriente. Quiere decir ahora que yo voy a tener mi, mi caída resistiva, la voy a tener acá, en fase con I2, en fase con U2 también, porque se trata de una resistencia, y este va a ser mi triángulo de caída. Este triángulo de caída es el mismo que este. ¿Por qué es el mismo triángulo? Pregunto yo. ¿Se entiende lo que quiero interpretar, no? Sí, porque la R equivalente y la X equivalente son iguales. ¿Y qué más son iguales? Las corrientes. La corriente, exactamente. Dijimos que siempre vamos a mantener constante I2 nominal. Si cambia la corriente, cambia el triángulo, ¿ok? Entonces, fíjense, este punto que lo voy a llamar O', es lo mismo que acá, O'. Este punto que tengo acá es O, es el mismo que tengo acá. Esto va a ser por una carga resistiva. Entonces, esto gira alrededor, acá va a haber, con verde lo voy a hacer, voy a tener una circunferencia acá, a ver si me sale bien, ¿eh? Diga bien. Estamos, y digo bien, acá la circunferencia va a estar dada con este punto, y acá así, acá, bien. No me salió muy bien, pero más o menos se entiende lo que quiero decir. Ahí está. Bien. Por ahí tengo esta circunferencia. Esta circunferencia es el lugar geométrico que va a ir ocupando el triángulo de caída interno conforme vaya variando el phi. ¿Ok? Entonces, y después tengo el otro triángulo, el otra circunferencia de radio U2, que va a venir por acá. Bueno, esto ya pasó. Ahora digo bien, quizá un poquito más allá. Y esto va a venir un poquito más acá. Sí.
Ahí. Acá se va a juntar, sí, en este punto se van a juntar, me pase un poquito, ahí está. Acá se unen todos. ¿Y qué pasa? Lo que tengo que unir ahora es O con O'. Esto va a ser U20. ¿Por qué? Porque U20 es U2 más el triángulo de caída. Entonces, ¿cómo es la cosa? Tengo que esta distancia ahora va a ser mi delta U. Acá el ángulo Φ2, ¿cuánto vale? 0. Este sigue siendo mi Φ el ángulo de cortocircuito, el ángulo entre lo que sería la R equivalente y la X equivalente, del triángulo de caída. Entonces, fíjense que para el caso de una carga resistiva respecto a una carga inductiva, la tensión, la delta U, cambió, bajó. La caída interna del transformador con una carga resistiva es menor que para el caso de una carga inductiva. Esto lo vamos viendo a través del diagrama fasorial. ¿De acuerdo? A ver, digo bien. Sí, 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 sí.